Hola, que el Señor les bendiga. Bueno, mi nombre es Lorena Castro y hoy vengo a compartir algo que el Señor puso en mi corazón de que es muy necesario que escuchemos de esto, creamos en esto, meditemos en esto y vivamos en esto. El título es Hijas e Hijos de Dios. Y vamos a comenzar en la palabra en 1 de Juan 1:12, que dice lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estamos hablando de Jesucristo, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Este versículo nos habla que los que creyeron, los que lo recibieron en su corazón, los que creyeron que ese es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, que es el Hijo de Dios, los que creyeron en eso, le dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Este versículo, esta es la Reina Valera, pero si ustedes lo lean en otra traducción, habla de la potestad de llegar a ser o de ser llamados hijos de Dios. Eso es algo que nosotros lo podemos escuchar y algo que es como muy sutil y que muchas veces como si yo soy un hijo de Dios, pero ¿cómo sabemos que nosotros realmente estamos creyendo en eso? Es porque nosotros vivimos como hijos de alguien. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros a veces, cuando por ejemplo nos pasan situaciones o estamos orando y empezamos a pedirle a Juanita, a Pedrito, oigan, oren por nosotros, necesito oración, nosotros olvidamos en ese momento y sin darnos cuenta es que no estamos viviendo como hijos, porque cuando uno vive como hijo, por ejemplo, si yo soy hija del presidente, yo no necesito mandar a decirle a mi papá presidente que, no sé, que yo quiero hablar con él y que necesito algo de él, por medio de su, no sé, ministro, por medio de alguien que esté de secretario de gobierno. No, yo voy y le digo, papá, un mensaje de, ¿cierto? Papá, si es que necesito hablar contigo. No hay como una reverencia formal. Y muchas veces nosotros vivimos no como hijos, sino como siervos, porque no creemos en lo que el Señor dice de nosotros. Y es tan importante el entender, comprender, vivir y creer que somos hijos de Dios, que eso nos da una forma de vivir totalmente distinta, que no tiene que ver con una religión, sino que tiene que ver con una relación con el Padre, que Jesús la ganó por nosotros. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios? No porque nacimos aquí en el planeta y todos los que vivimos en el planeta somos hijos de Dios. No es así. Aquí dice claramente Juan, recuerden que la palabra de Dios es la única verdad. Dice Juan 1:12, dice, más a los que lo recibieron, ojo, 1, después dice, a los que creen en su nombre, 2, les dio la potestad. Tienen que recibirlo en su corazón a Jesús como su único Salvador y creer en que su nombre es por sobre todo nombre. Ahí recién tenemos la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y esa potestad tiene que ver con habla de potestad, habla como como un derecho incluido. Mire, yo les voy a decir lo que dice el concepto de Wikipedia, lo que significa ser hijo de Dios, lo que dice el mundo, ¿ya? Una cosa de internet, un diccionario dice que hijo de Dios es un concepto teológico utilizado por la religión judía y cristiana que designa a una persona que tiene una relación directa e íntima con una divinidad. Imagínense que el mundo lo ve de esa forma y nosotros no comprendemos que tenemos una relación directa e íntima con el Señor, que nosotros con Dios no tenemos que tener intermediario, porque el único intermediario es Jesucristo a través de una oración, que nosotros hagamos lo que sí necesitamos, el apoyo de la iglesia, el apoyo de nuestro hermano, para que cuando nosotros no tenemos fe, decir, por favor, ayúdame a orar, porque el orar unos con otros nos fortalece nuestra fe. Y dice la palabra siempre, cuando hay dos congregados en mi nombre, tiene que ver con una fuerza, pero no es que Dios no te escuche, no es que tú dejaste de ser hijo porque ya creíste en Dios, lo tomaste y después un tiempo te desviaste y dejaste de ser hijo, no, porque el hijo pródigo cuando se desvió y se fue, nunca dejó de ser hijo de su padre. Y recuerden que ese ejemplo Jesús lo dejó para que nosotros veamos el corazón de nuestro papá del cielo, que Él nos ve y que a pesar que vamos y que nos gastemos toda la herencia, a pesar de que no lo pesquemos, a pesar de que nosotros no vamos al Padre, seguimos siendo su hijo y al momento que nosotros volvemos a Él vuelve a nosotros. ¿Cuáles son los 3 puntos de la fortaleza que significa para nuestra vida el poder creer y vivir en el ser hijo de Dios? El primero nos da una identidad. Esta identidad es la que Jesucristo ganó por nosotros y es la que el enemigo busca robar. Cuando Jesucristo lo tentó en el desierto, no le dijo, oye tú, no sé qué, a ver, sácame esto. No le dijo, ¿no eres tú el hijo amado de Dios? ¿No dices tú llamarte así? Entonces, Él siempre va a querer atacar eso. Cuando te pasa algo malo, lo primero que nosotros pensamos, decimos, pero ¿cómo yo no soy hija de Dios?
¿Y que por qué me pasa esto a mí? Bueno, Dios no se supone que tú me tenías que cuidar si soy tu hija. Pero recuerda que todas esas cosas que pasamos muchas veces son por nuestros errores, por no escucharlo. Y nosotros, claro, después le cargamos a él todas las cosas, pero no es así. Dios, el hecho de ser su hijo, Él siempre nos va a disciplinar, dirigir, cuidar. Y no tiene que ver con las malas circunstancias que estamos pasando. Entonces, lo primero que nos da es una identidad. Él, por ejemplo, como el ejemplo del hijo del presidente, ¿cierto? El hijo del presidente no anda así, oiga, por favor, puede, no, un hijo de... Y no estamos hablando del ego, estamos hablando desde el amor. Porque recuerde que ser un hijo de Dios es ser hijo de la fuente del amor, porque Dios es amor, es caminar en amor. Primero hacia nosotros, porque de esa forma, como nosotros nos amamos a nosotros mismos, podemos amar a los demás. Entonces el caminar en una identidad con Dios nos da una seguridad distinta de poder pararnos, mirarnos frente a todo lo otro que puedan decir. Por ejemplo, los demás pueden decir que, no sé, que tú no sirves, que tú no tienes las capacidades, que tú no tuviste papá, entonces soy guacho, como dicen en mi país, no tuviste mamá, nadie te quiere. Estas son las verdades que el enemigo busca sembrar a nosotros. Pero la verdad de Dios es otra. Es saber que tenemos una identidad en Dios sabiendo que somos su hijo amado, que nos amó de tal forma que mandó a su único hijo, natural, porque ahí vamos a ir repasando, natural, a morir por nosotros. Dios dio todo por nosotros, por tener esta relación de intimidad, que Él parte por ese destino de ser constituido hijo de Dios. ¿En base a qué? En base a su gracia y misericordia. No es porque tú y yo seamos perfectos, no es porque nos ganamos la salvación, no, nadie se ganó nada. Él nos adoptó de antes de la fundación del mundo. Y eso viene por una adopción. ¿Y sabes lo maravilloso de la adopción? Es saber que cuando una persona adopta, elige. Las personas que adoptan le dan un cuaderno donde pueden elegir quiénes van a ser. Y Él nos eligió. Dijo, él va a ser mi hijo. Y esa adopción, el hecho de elegir, que ni siquiera es como cuando uno tiene un hijo, que te tocó ese hijo y como salió de esa forma, no, ella es mi hija por esto, él es mi hijo por esto, por los propósitos que Él tiene en la vida de nosotros. Ese es el significado de la adopción y su propósito. El primero, la salvación; el segundo, su reino. No hay otro propósito por el cual nos eligió. No nos eligió para tener cosas, ni viajar, ni nada de esas cosas que nuestra mente funciona y que creemos que en base a que tengamos esas cosas Dios va a estar con nosotros. Él nos eligió por un propósito. El primer propósito es la salvación y el segundo, llevar esa salvación al mundo, que tiene que ver con su reino. Y cuando nosotros entendemos el por qué nos adoptó, el por qué nos eligió, el que podemos pararnos firmes en ese amor y en esa identidad con el Señor y podemos caminar hacia adelante de una forma distinta, es lo que hace que ese propósito magnífico de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros sea efectivo en nuestras vidas, pero todo va por el creer. La identidad dice, entonces, lo primero es que, recuerden, la identidad está relacionada al Juan 1:12. Mediten en esta palabra. La palabra no es para escucharle y decir, ¡ay, qué bonito! No. Dice la palabra que nosotros tenemos que oír y meditar en ella. Cuando Josué le dio la orden de cruzar el Jordán para la tierra prometida, le dijo, escucha la palabra y medita en ella, porque la meditación de la palabra va a ser primero que la memoricemos, segundo que la traguemos, y después de ese tragar van a venir a través de nuestro espíritu que está dentro el poder creerlo con la convicción de que somos hijos de Dios. Dice, recuerden, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser o ser llamados hijos de Dios, que no tiene que ver con intención humana ni con nacer de una abuelita o una mamá, sino que es un nacimiento espiritual y por medio de una adopción que Dios nos dio. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Vamos a Juan 15:15. Dice, el hecho de saber que somos hijos de Dios nos lleva a esto. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Esto es una palabra de Jesucristo directa. Dice, ya no son más siervos. Entonces nosotros ya no podemos vivir como siervos. El Antiguo Testamento vivían como siervos y hay muchas personas que están muy pegadas a toda la doctrina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, toda la palabra es para nuestra enseñanza completa, pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento lo que cambia trascendentalmente es la identidad. ¿Cuántos de ellos hubiesen querido ser llamados hijo de Dios? Porque el ser hijo cambia totalmente tu historia, cambia totalmente el cómo estar parado en Dios, el cómo poder vivir y en cómo en la relación con Dios ellos tienen que hacer uno y otro sacrificio porque eran siervos.
Y nosotros no, nuestro sacrificio perfecto fue el Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos? Obedecer. Eso lo vamos a tratar un ratito más. Dice, entonces ya no llamaré siervo. Y Jesús dice, los va a llamar mis amigos porque les comparto todo. Imagínense lo maravilloso de que además de ser hijo de Dios, Jesús nos llama a sus amigos porque nos comparte lo que el Señor, o lo que Él escuchó de Dios, el Señor lo comparte directamente con nosotros. Y claro, nosotros podemos decir como que ya listo, entonces vamos a vivir todo perfecto, pero en realidad tiene que ver con que también nosotros vamos a saber de que vamos a recibir todo lo mejor de Dios, pero al mismo tiempo nos va a tocar padecer cosas. Y esos padecimientos son las cosas que nos pasan. Esos procesos que vivimos tienen que ver con ir trabajando Dios nuestro carácter, nuestra identidad, el parecernos más a Él. A través de cada proceso nosotros resplandecemos, vivimos de una forma totalmente distinta. Entonces no tiene que ver con que los procesos que nosotros vivimos es algo malo que Dios nos manda o que nos está castigando. No, tiene que ver con nuestro crecimiento. Recuerden en Romanos 8:28 dice que todas las cosas, los que aman a Dios, le ayudan a bien. Nada de eso va a ser, por ejemplo, cuando en algo malo para nosotros. El ejemplo del hijo pródigo, todo lo que a él le tocó vivir fue para su bien, fue para trabajar en su corazón, en su interior, y él volvió siendo otro hijo con el corazón del padre. Y el hijo que se quedó en la casa, recuerden que no tuvo la misma como corazón, porque tenía su corazón con cosas que no estaban bien. Entonces muchas veces tenemos que caernos para que Dios trabaje en nuestro corazón y podamos sacar lo mejor de nosotros. Dice, el segundo punto que nos da el creer y vivir es la seguridad de que somos, en la seguridad de lo que somos. Primero tenemos la identidad de reconocer quién es, de trabajar, de memorizar. Recuerden, Juan 15:15 y Juan 1 del 12 al 13. Memorizar en eso, trabajar, y eso nos va a dar una seguridad. Al darnos una seguridad, esa seguridad tiene que ser una seguridad en Dios. El caminar de otra forma, el mirarnos de otra forma, el que proyectemos una cosa distinta hacia los demás. No podemos estar temerosos diciendo que yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, no puedo esto, que ay, qué miedo, ¿qué va a pasar acá? No, eso no es un hijo de Dios. Jesús caminaba frente a la vida y las condiciones. ¿Recuerdan cuando estaban en el mar y empezó la tormenta y todos le dicen, por favor Jesús, y tú estás ahí durmiendo, y le dice así como hombre de poca fe, ¿qué pasa? No hay que temer, nos van a pasar cosas malas, van a haber cosas de cual que temer, pero nosotros vamos a confiar en que somos su hijo, y que si Dios dice que somos su hijo, nosotros estamos pegaditos a Él. Recuerden que pegados a Él solamente estamos viviendo en su voluntad, pegaditos a Él. Nos pasa algo malo y decimos, bueno Señor, hágase acá tu voluntad, no la mía. ¿Es difícil? Es difícil. Pero vivir en eso te va fortaleciendo la fe, te va haciendo una persona más segura, más firme en Dios. No en la seguridad. ¿En qué has basado tu seguridad este último tiempo? ¿En tu parte física? ¿En tu dinero? ¿En lo que haces? ¿En tus títulos? ¿Cuál es tu seguridad hoy día? Todo eso se desvanece. Tu parte física puedes tener un accidente, pum, no sé, te pasó algo en la cara y ya no vayas a tener esa seguridad en eso. El dinero que tenés hoy día puede venir una crisis o lo que sea, que estés sin dinero. El título que tienes, que te da tanta importancia, puede quedar sin trabajo. En cambio, Dios es lo único que es para siempre. Y el poder fomentar nuestra seguridad y nuestro establecimiento emocional, de saber que somos su hijo, que nos parecemos a Él, que tenemos el corazón del Padre adentro, nos da una seguridad frente a la vida tan grande que podamos tener dinero, sin dinero, con título, sin título, con la belleza como nosotros queremos, subiendo de peso, bajando de peso, nosotros la mujer, nosotros vamos a seguir sintiéndonos lo mismo, porque no vamos a basar lo que somos en lo exterior, vamos a basar lo que somos en lo interior, ese Cristo en nosotros, ese amor de Dios, ese sacrificio perfecto, y en que somos hijos del universo. O sea, en cada lugar del mundo lo creó para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, como un papá prepara la casa, imagínense lo maravilloso que es el Señor con nosotros. El tercer punto que da el poder creer y vivir en esta seguridad tiene que ver con la igualdad con Jesucristo. Ojo, no con la igualdad en que yo soy igual que Jesús, entonces no lo que le pasó al enemigo cuando se quiso igualar a Dios, sino en la igualdad de las cosas que Dios tiene para nosotros en referencia a lo de Jesucristo. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa obediencia, ojalá nosotros pudiéramos tener esa seguridad, ojalá algún día alguien pueda alcanzar ese hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo y que es nuestro hombre a seguir. Pero la verdad que yo creo que eso no va a pasar con nadie, porque nuestra humanidad es tan grande por sobre nuestro hombre interior que a veces le ganamos y otra vez le perdemos. En cambio Jesús fue siempre seguro, por eso fue el único estable y quien podía hacer el sacrificio perfecto. Pero nuestro caminar es en ir
en gloria parecernos más a nuestro Señor. Esto nos da igualdad, porque recuerden que por medio de la adopción, cuando hay adopción en el ámbito jurídico, no hay una diferencia en los efectos que se llaman, que tienen que ver con los derechos que se adquieren y obligaciones con un hijo natural. No hay ninguna diferencia entre un hijo natural que salió del vientre de la mamá a que yo hoy adopte. Jurídicamente no hay diferencia. Tiene los mismos derechos hereditarios, de alimento en el caso de que estén lejos de los papás. Son exactamente los mismos derechos. Y esto es lo que Jesucristo ganó. Todos los derechos que Jesús tenía nos dio ese derecho para ser heredero y coheredero. Esto lo vamos a ver en Romanos 8, vamos a leer desde el 15 al 17. Desde el 14 al 17 dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto es otra característica. Si bien estos somos llamados a ser hijos de Dios por medio de lo que Jesucristo hizo, lo que hace que nosotros estemos viviendo como hijos de Dios, que nosotros hayamos creído en nuestro corazón de que realmente es nuestro papá, de que realmente somos hijos de Él, es que nosotros caminamos en obediencia. ¿Por qué? Porque al tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, nos va a ir dando dirección. Y nosotros podemos de repente doblar la direccional y Dios nos está diciendo para allá y nosotros nos vamos para acá, pero es como los GPS y el Espíritu va diciéndote: equivocado, devuélvete, recalcula, y en un momento nos trae. Ahí nosotros tenemos la seguridad en nuestro corazón de que estamos viviendo como hijos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. ¿Me entienden de lo que le hablaba al principio? No podemos vivir en miedo. Si estamos siempre en temor y siempre como con toda esa duda, no puede ser que vamos a decir: no, si yo creo que yo soy hija de Dios, no, yo no necesito escuchar esta enseñanza porque yo lo tengo súper claro. No, porque si hay una área en nuestra vida que tiene miedo, es porque no estamos viviendo como hijos de Dios. Dice: porque el Espíritu no le ha dado, ni lo esclaviza, ni les hace tener miedo. Nos hace caminar con la seguridad de que vamos pisando sobre el mar, que vamos sobre las nubes, que vamos avanzando en el valle, pero va Dios al lado nuestro. Y esa es la seguridad que tenemos. Después dice en el capítulo 15, dice: porque el Espíritu porque el Espíritu de Dios Dios le ha dado, no le esclaviza ni le hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. En otra traducción dice papi. Imagínense, ese Espíritu nos da esa libertad de poder decirle papi. A veces cuando no tenemos qué decir, hay oraciones que ni siquiera las podemos hacer porque ni siquiera tenemos palabras. Solamente es Abba Padre. En otra traducción dice Abba Padre o papi Dios. El Espíritu de Dios en el 16 dice: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y esa seguridad la vamos a tener cuando dejemos de... Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que el Espíritu de Dios nos asegura que somos hijos de Dios. Cuando andamos en temor y en todas esas cosas que están pasando adentro, algo hay que parar ahí y decir: a ver, Señor, refuerzo, necesito escucharte, que tu Espíritu hable a mi corazón y Él sea el que nos refuerce. En el número 17 dice: y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Imagínense, tenemos derecho a todo lo bueno que Dios preparó para nuestro Señor Jesucristo. Completamente. Dice: todo eso lo compartiremos con Cristo. Por lo tanto, somos coherederos de Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, ahí Dios nos está hablando de las cosas que nos tocan padecer acá en el mundo, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibirá. Entonces, cuando nosotros caminamos en esa identidad, estamos entendiendo que estamos seguros en eso. Tenemos igualdad. Recuerden, primero la identidad no la tenemos que tragar, ya así como procesar y creer en nuestro corazón. Eso nos va a llevar a una seguridad de caminar en esta vida frente a todo lo que venga. Y por otra parte vamos a entender que somos iguales, no en igualdad de que nos podamos parecer a Cristo en lo perfecto que Él es, no, sino que tenemos todo eso que Dios preparó para Él, también lo preparó para nosotros. Y que obviamente tenemos que parecernos a nuestra hermana mayor, o sea, no hay nada que hacer ahí. Y cuarto, sabemos que cuando Dios nos llama y nos elige y nos adopta, nos muestra también nuestro llamado.
si tú no tienes un propósito, si todavía no sabes para qué lado ir, pregúntale. El primer propósito, recuerda que es tu salvación, y el segundo es llevar el reino. A veces nosotros queremos dentro de la iglesia un estatus, un rol, algo importante, pero ya lo tenemos, es compartir con tu compañero de al lado, con tu prójimo, con tu amigo, con tu familia, lo hermoso que es caminar con Dios cuando tú lo estás viviendo, porque la gente va a querer preguntarte, oye, eso que tú tienes yo lo quiero, ¿por qué tú tienes esa seguridad? ¿Por qué tú ahora ya no te da miedo esto? ¿Por qué yo te veo que ya no estás con problemas de autoestima? Decir, no, porque yo hoy día comprendí quién soy, recibí a Jesús en mi corazón y podemos hacer avanzar el reino. Recuerda que ese es el mayor propósito, que la palabra sea escuchada por cada oído alrededor de la tierra. Y por último, tenemos que tener claro que el hecho de ser hijo de Dios, Dios es nuestro papá. Que significa que nuestro papá, ¿qué hace un papá? Provee, protege, da dirección, es nuestro ejemplo, y Él que nos lleva a lo mejor de la vida. Recuerden que la identidad es nuestro principal inicio en la vida cristiana. No puedes avanzar ni vivir como Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra, recibiendo lo mejor de Él, si no sabemos primero que tenemos una relación de intimidad con Él, porque es nuestro papá. Segundo, porque también al hecho de no tenerlo claro, vivimos como esclavos, y los esclavos tienen miedo, los esclavos no conocen todo, los esclavos no saben que pueden llegar a ir a su padre en un momento de debilidad y aclamarle, decirle, Abba, papi, te necesito. Y cuando nosotros caminamos en eso, nuestra seguridad, nuestra forma de pararnos frente al mundo, de enfrentar las circunstancias, frente a una pandemia, frente a una crisis económica, frente a un divorcio, frente a cualquier cosa que estés pasando, tú le dices, bueno, Señor, yo confío en que soy tu hijo, y como tu hijo necesito decirte, Abba, ven, ayúdame, y confío que tú me vas a proveer. Ese es nuestro Dios y a Él servimos. Espero que esta enseñanza la puedan escuchar una y otra vez. Yo tengo que trabajarla siempre. Creo que mi tema de no haber tenido un papá biológico que murió a mis 4 meses me llevó a estar muy insegura en muchas áreas de mi vida que no fueron cubiertas, y cuando empecé a comprender, porque siento que todo el tiempo lo tengo que repasar, que Él es mi papá, que Él me ama, que no vine así a la tierra sin ningún propósito, fue cuando Dios me empezó a hacer caminar en ese camino hermoso que de saber que él me ama, que Él está conmigo, que Él tiene todo. Y yo siempre digo, ¿qué tenéis preparado para